Les voy a presentar hoy el trabajo práctico número 2, que le pusimos de nombre sonomontaje poético, porque básicamente es lo que tienen que hacer, un sonomontaje poético. Voy a compartirles mi escritorio para que vean las consignas que redactamos en un documento. Me hace Diego o Fede con el dedito así, si están viendo Ok, la consigna. estamos viendo. Sí, sí, se ve. Sí, se lo Esto estamos lo viendo. vamos, gracias, lo vamos a subir a la plataforma para que lo tengan. Y en principio voy a leer como la consigna general, les voy a contar un poquito la consigna general y podemos ir a algunos ejemplos en particular para que estemos en sintonía de lo que queremos, que nos interesa que logren con este trabajo. Como decía antes, se trata de un sonomontaje poético. Esto es trabajar en un montaje sonoro con sonidos sin referencia, o sea, en donde no podamos reconocer las fuentes. ¿Está bien? Esto, y a su vez, que no está enunciado directamente ahí, pero se sobreentiende, no vamos a trabajar sobre un guión narrativo. O sea, no vamos a tener como sustento una narración o una vinculación con algo, con un hecho narrativo eh, para configurar nuestros sonidos o para concatenar o para estructurar nuestros sonidos. Al no tener ni la referencia o evocación a las fuentes, ni tener un sustento narrativo, aquello que nos quedan son utilizar los recursos más vinculados a lo musical, que tienen que ver con, por ejemplo, el ritmo, la textura, la forma, el registro, la organización de alturas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se resume nuestra intervención a organizar los sonidos en el tiempo a partir de estructuras vinculadas a lo musical. O sea, aquello que le va a dar sentido al montaje de sonidos va a ser estas relaciones en función de una estructura u organización coherente de los distintos parámetros sonoros. ¿Está bien? En principio, no pretende ser esto una composición musical, y como ya dijimos, no se trata de un sonomontaje narrativo. No tenemos necesidad de la verosimilitud, no tenemos necesidad de contar ninguna historia, no tenemos que atarnos a fuentes conocidas, entonces no vamos a valer de esas estrategias. Más, algo, habíamos en algún momento hablado de un acercamiento más abstracto, en el sentido de esta carencia evocativa, y la organización va a estar dada por estas decisiones en torno a configuraciones texturales, a definiciones de campos rítmicos, de células rítmicas, de organización en el tiempo en partes o en secciones, que nos va a dar la forma, en el uso del registro, etcétera, etcétera. ¿Está bien? El trabajo tiene como formalmente dos partes, formalmente en el sentido más de la entrega, que va a ser obviamente la parte sonora, el montaje en sí, pero también un escrito, un informe escrito, en donde tiene que estar plasmado muy claramente la idea proyectada para ese sonomontaje. O sea, cómo se van a utilizar cada uno de estos elementos que hablamos recién. O sea, lo que nosotros vamos a evaluar, corregir durante las entregas es este vínculo o esta relación entre aquello que se propuso hacer y lo que está sonando. O sea, en qué medida las dos, primero en un sentido de que si esa propuesta es coherente per se, si es completa, si da cuenta de todos estos elementos que mencioné recién, y por otro lado, si aquello que está
efectivamente puesto en sonido se relaciona directamente o en qué medida cumple con aquello que se pretendía hacer desde el informe escrito. ¿Está bien? O sea, esto supone un informe previo a la construcción sonora. Lo cierto es que este informe escrito o este suerte de informe análisis, porque también podría ser algo que después vaya mutando en función de algo que determina en sí el montaje sonoro y se decide variar en el informe, como si fuese en realidad de organizar las cosas en un informe y llevarlas al sonido. En algún momento el sonido se pueden tomar decisiones en un camino diferente desde lo sonoro y volverlo a plasmar en el informe como si fuera a analizar aquello que ya está hecho en sonido y reescribirlo o reconfigurarlo en el informe. Está bien, quiere decir, no es una especie de cosa hecha, fija e inamovible el informe, sino que obviamente se puede ir adaptando más allá de las devoluciones pertinentes con respecto a lo que se va produciendo en el sonomontaje. ¿Está bien? Eso a nivel general. Acá después vamos a ir repasando algunas de estas consignas particulares y los objetivos. Bueno, el objetivo era un poco lo que nombré recién, ¿no? Esta relación en poder pensar, diseñar y hacer una propuesta de sonido, solamente basado en los parámetros, en la cuestión acústica, en los parámetros sonoros y en organizaciones estructurales musicales. Poder diseñar esto y a su vez poder lograrlo en sonido. Ese es el objetivo. Empezar a trabajar con la pura materialidad del sonido, ¿no? Bueno, lo paso acá porque lo estamos viendo. Si algo no se entiende, ahora volveremos sobre esto. Algunas de las cuestiones más específicas que se pretenden acá tienen que ver con, bueno, esto que hablamos del informe, donde está el análisis, tiene que tener, se puede apoyar y debería tener gráficos, no sé, algún tipo de diagrama, gráficos y qué sé yo, de cómo está funcionando el sonomontaje, cuáles son los elementos, un análisis de los, o descripción de cada uno de los sonidos, si se producen familias, qué tipo de características tienen los elementos utilizados. Tiene que haber un análisis formal, o sea, tiene que sí haber necesariamente un análisis formal del trabajo, o sea, cuántas partes tiene, cuáles son sus subsecciones, si el trabajo tiene una introducción, si tienen tres partes similares, contrastantes, si hay una cuestión de desarrollo, si hay una coda final, etcétera, etcétera. Eso tiene que estar graficado con los tiempos, digamos, del minuto 0 al minuto 1 es la parte A, del minuto 1 al 2 es la parte B, y del 2 al 3 es la parte del retorno de A con una repetición o recapitulación con una mínima variación, etcétera. La propuesta que sea tiene que estar graficada formalmente. Tiene, a su vez, le vamos a dar mucha importancia a la propuesta espacial. Esto lo vamos a ver en un ejemplo y lo vamos a reiterar. No solo se va a definir los elementos a nivel rítmico, textural, formal, dinámico, o de registro, de alturas, lo que sea, sino que también a nivel espacial. O sea, la propuesta de definir espacios o locaciones en donde los sonidos van a estar ubicados, posiciones de las fuentes, movimientos, trayectorias, bueno, como una característica más de los elementos sonoros, así como un sonido tiene, como decíamos antes, un timbre, una duración, un espectro, etcétera, etcétera, también tiene una cualidad espacial. E incluso un conjunto, digamos, un grupo, una sección puede estar también definida y puede serlo de esa manera al estar en un espacio determinado diferente a otro. En este caso, lo espacial
va a tener mucha mayor libertad porque, como decía antes, no necesitamos tenerlo vinculado a algo verosímil, algo que simule la realidad. Acá los espacios se pueden comportar de cualquier manera, digamos, de manera anómala, de manera extraña, de manera totalmente irreal. Digo, un espacio puede empezar de una manera e ir mutando a otra, o sea, un espacio chiquito que se empieza a agrandar. Los sonidos se pueden mover como quieran, digamos, a velocidades imposibles para la vida real, digamos, para la vida física, etcétera, etcétera. O sea, hay libertad en ese sentido, pero es una característica a la que le damos nosotros importancia y la que van a tener que utilizar. Y bueno, los otros elementos de los que hablamos antes, ¿no? Me parece, ahora vamos a hacer una escucha de algunos ejemplos de años anteriores donde digamos, se realizó este trabajo para que empiecen a tener en la oreja de qué estamos hablando, digamos, qué es lo que tiene que sonar, que se parezca a qué. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de eso. Voy a hacer una cosa, voy a cambiar el de escritorio, vamos a hacer así. Voy a cambiar el escritorio. No sé si quieren ahora sí, si tienen una pregunta, no estoy leyendo el chat, me lo dicen mientras abro Te comento, yo estaba contestando el chat, sí, son dudas en que se van a ir respondiendo Okay. cuando muestre los ejemplos también. Bien. Sobre, bueno, a qué te referís con espacialidad. Ya Okay. contesté también que un poco Bien. en eso. Bueno. No me quedó claro la espacialidad nuevamente. Bueno, y lo Bien. de la Ahí cuestión vamos. gráfica que... Bien. Nada, ya contesté que vamos a ir viendo ejemplos Perfecto. y respondiendo. Bien. Vamos a hacer eso, por eso. Escuchemos algunos ejemplos, a ver si eso clarifica o no las cosas, y después retomamos y evacuamos todas las dudas. Hoy es el día para que, digamos, a partir de la semana que viene ya vamos a empezar a trabajar en esto, con lo cual, en realidad, no la semana que viene, a partir de ahora empezamos a trabajar en esto, con lo cual hoy es el día para evacuar todas las dudas y todo lo que necesite. Así que eso, despreocúpense. A ver. Voy a traer algunos ejemplos. Creo que me están viendo, ¿no? El Reaper acá. Sí, se ve el Reaper. Bien. Está viendo. Pues entonces, no sé, voy a tirar. Uy, agarré uno, sí. Voy a tirar alguno por acá. Obviamente no me los acuerdo de memoria. Escuchemos. Simplemente escuchemos y después vemos si tenemos algo para decir o no, si nos gusta o no y qué pasa. Ahí vamos. A ver si veo. No, un momento. Voy a cambiar una cosa. Si puedo. Mira qué lindo. Voy a cambiar de lugar acá. Me veo a mí mismo. Bueno, me dicen si se escucha o no. Se está viendo el Reaper, ¿eh? No sé. Pero quiero ver si se escucha y cómo, si tengo que subir, bajar, Dale. me avisa. Perdón.
Bien, un ejemplo. ¿Qué estaba sucediendo acá? No vamos a hacer un análisis demasiado detallado de lo que pasa, pero lo primero que se me ocurre decir es que casi no había sonidos con altura, o sea, muy poquito de sonidos con altura definida. Fíjense que no solo hay poca referencia, sino que además no hay sonido, ni siquiera referencia de instrumentos musicales, pero además las características de la mayoría de los elementos utilizados son sonidos más bien con bajo nivel de tonicidad. Son básicamente ruidos y poca tonicidad. O sea, por ejemplo, no hay una melodía acá. No en el sentido tradicional que analizamos la otra vez, de alturas, con escalas, en sucesión, etcétera, etcétera, todo lo que analizamos el otro día a partir de la textura, pero sí se escuchan configuraciones, se escuchan planos, se escuchan jerarquías, se establecen esas relaciones a partir de mayor o menor grado de repetición que hace más pregnante o menos pregnante alguno de los elementos, se escucha una división formal, se escucha una determinada propuesta rítmica, acercándose a lo regular a veces, menos regular en otros momentos, cuestiones de acentos que van complejizando algunos momentos, la densidad cronométrica variando, cambios dinámicos, el uso del espacio, etcétera, etcétera. Empiezan a estar estos elementos presentes. Más allá de la cuestión de gusto, hay una propuesta estética a partir de la tímbrica de los sonidos, o sea, se escucha a lo largo de todo el sonomontaje una coherencia a nivel tímbrico. O sea, uno podría imaginar, obviamente no son instrumentos, pero tienen características comunes a partir de esas características tímbricas y espectrales de los sonidos. Hay una propuesta de comportamiento, hay un uso del loop o la repetición con alguna mínima variación, etcétera, etcétera. Quiero decir, me gusta más, me gusta menos, más o menos se lo puede seguir, tiene una lógica, tiene una coherencia, hay recapitulaciones, hay momentos que me recuerdan a otros anteriores y me empiezan a organizar temporalmente los sucesos. Hay, digamos, una serie de elementos que hace que que me mantenga el interés para seguir escuchando y empezar a ordenar a lo largo del tiempo los eventos sonoros y dar cierta coherencia. ¿Está bien? No sé si poder definir cada una de las cosas, pero también es cierto que no había muchos elementos, es bastante simple, o digamos, simple en el sentido de esto, de la cantidad de elementos puestos en juego, ¿no? Si uno pudiera hacer un listado de los sonidos sin sus variaciones, ¿no? Sin contar la repetición del mismo sonido o una repetición mínimamente variada, si lo separo como configuraciones, digamos, como elementos de sentido, no hay demasiado. Y básicamente se puede seguir. Ahora volvemos a las características del informe. Un poco de todo lo que estoy diciendo con mucho más detalle, ¿no? Yo estoy haciendo una especie de repaso para no detenerme tanto tiempo en cada trabajo, ¿no? Prefiero que vayan como escuchando, tener en la oreja más variedad de ejemplos y luego volvemos con el análisis. Vamos a poner otro ejemplo. Voy agarrando medio al tuntún, ¿no? Nicolás Navarro, año pasado. Perdón, ahí va.
Bien, un ejemplo muy diferente, un comportamiento, digamos, si tendríamos que resaltar cuál es la característica general más distintiva, está sobre el trabajo rítmico, ¿no? Con estos elementos como especie de superposiciones polirrítmicas en donde alguna de las configuraciones se repite regular y otra hace lo mismo, pero entre ellas no tienen sincronía, no están utilizando el mismo pulso, unas detenciones y aceleraciones, trabajos con la densidad cronométrica, ¿no? Unas variaciones en la cantidad de eventos que aparecen en cada momento. Un movimiento espacial también interesante, donde esos pequeños soniditos se empiezan a mover también, se empiezan a moverse del lugar a cierta velocidad. Vamos, por ejemplo, vamos a ver así. A ver. Acá tenemos, fíjense que a nivel formal también es bastante claro. Teníamos esta primera sección acá, ¿no? Con una, ven ahí el loop. También una cosa, perdón, que frene así. Lo que también está muy claro, y es evidente en la primera parte, es esto que hablábamos de los planos, de las configuraciones. No tenemos una guitarra acompañando una voz cantada, pero tenemos elementos. Tenemos un sonido grave, un sonido muy agudo también medio tenido, unos sonidos más chiquititos en el rango medio agudo, con un ataque bastante percusivo. O sea, características que empiezan a unificar un conjunto de sonidos, separarlos de los otros y convertirlos en configuraciones. O sea, esto es un elemento, no es una melodía, pero es un conjunto de sonidos que tiene un comportamiento similar y es diferente a los otros. El espacio también ayuda a esto, o sea, poner sonidos más adelante, más a la izquierda, más a la derecha, permite organizar también el espacio como un modo de ayudar a ubicar en diferentes lugares, no solo en el comportamiento intrínseco, hablamos la otra vez del registro, cómo separar configuraciones, bueno, a partir del registro, a partir de la dinámica, bueno, a partir del espacio también se puede hacer. Uno más cerca, uno más lejos, uno más a la derecha, uno más a la izquierda, y eso nos va a ayudar para darle la posición a cada uno. O sea, la estrategia espacial no solo como una característica de los elementos, sino también para ayudar a la textura. La densidad cronométrica tiene que ver con, básicamente la definición de densidad cronométrica es la cantidad de eventos por unidad de tiempo. Por ejemplo, en 5 segundos, ¿cuántos sonidos aparecieron? ¿Cuántos ataques de sonidos aparecieron? 10. Y en los siguientes 5 segundos, 20. Bueno, en la segunda parte hay mayor densidad cronométrica. Eso se refiere básicamente a la densidad cronométrica. Mayor densidad cronométrica, claramente. Otra cosa importante, entre esta sección, la continuidad. Una parte, digamos, a nivel rítmico totalmente continua, los sonidos son largos, o por lo menos algunos de las configuraciones tienen duraciones más largas, y de repente acá predomina el silencio, o por lo menos sonidos mucho más cortitos con silencios intermedios. Un gran cambio. El cambio formal está dado básicamente por esos comportamientos, además de la entrada de timbres diferentes o sonidos nuevos, el comportamiento rítmico cambió y bueno, y además la falta de regularidad, ¿no?
¿Cómo van apareciendo nubes? Bueno, esto se mantiene ese elemento, o ese par de elementos de sonidos con tímbricas diferentes, pero comportamientos similares. Yo puedo agrupar esos sonidos, aunque sean diferentes, los cortitos, digamos, que se van moviendo. Se mantiene esa nueva propuesta y vuelven sonidos más largos, con algún tipo de movimiento. Fíjense que también los sonidos, la repetición no es literal. Digo, hay un movimiento, hay algo medio en loop, pero que no es siempre igual a sí mismo. Eso también es importante. Digo, la repetición literal cansa, aburre y me quita de la atención sobre el elemento. Hacer mínimas variaciones, aunque sea una propuesta de loop o de repetición, también suma en ese sentido. Entonces, y si acá se van agregando cada vez elementos nuevos, después parece como una especie de carrillón un poquito más adelante. Esas como si fuera voces filtradas ahí más en el grave. Digamos, también otro análisis general, perdón, de esta gran sección de acá, es como una suerte de indefinición, tiene como esta dualidad de ser algo con mucho más movimiento, una densidad cronométrica más alta, una velocidad que es independiente de la densidad cronométrica, un poco mayor que la sección inicial, pero está como indefinida, o sea, aparecen las cosas, no se sabe bien en qué dirección van, como que tienen como interrupciones o apariciones eclécticas sin ser nada definido. En algún punto me hace acordar a, como si fuese, si bien la referencia no es literal ni mucho menos, pero parece una suerte de orquesta de rock tratando de ensayar sin ponerse muy de acuerdo, ¿no? Hay una suerte de acoples que parecen acoples de guitarra, unos sonidos de percusión como si fuera una batería, estos sonidos cortitos, algún grave como un bajo, esa voz ahí media modulada, ¿no? Parece como una especie de ensayo medio caótico, donde lo que pasa es eso, no sé, nada se está estableciendo, todo está apareciendo, todo es muy novedoso, reconozco los elementos, pero nunca puedo anticipar lo que va a hacer cada uno. Digamos, no sé en qué momento va a articular el nuevo sonido cortito, digamos, o cuál de ellos va a articular, ¿no? Tiene ese grado como de sorpresa tal que no permite establecerse nada concreto. Exactamente, una cuestión más confusa. Acá, de nuevo, jugando con el ritmo en el sentido de dar un paso más allá hacia la regularidad, una propuesta de algo regular. Eso va a aparecer ahí, en el medio de otras cosas que están apareciendo fuera de ese pulso. Claramente no van a pulso con eso. Pero hay como hay uno de los planos que está pretendiendo ser más regular, ¿no? Ay, sí, como unos pequeños fragmentitos. Acá tenemos algunos sonidos que podemos llegar a vislumbrar o reconocer un sesgo de la fuente, pero que claramente tiene la intención de evadirse de eso, ¿no? Exactamente, exactamente. Eso es parte de la propuesta. En algún momento en el informe vamos a ver que hay que como que plasmar una idea general. Esta idea general que puede ser muy concreta y dirigida a lo que se está trabajando a nivel sonoro, o pueden ser, qué sé yo, excusas, disparadores. Esto que están diciendo, como un sueño confuso. Bueno, eso podría ser un disparador. Yo quiero representar
a nivel sonoro, digo, aunque alguien que lo escucha, si no sabe esto, probablemente se imagine cualquier otra cosa, nos puede servir como anclaje para empezar a plasmar ideas, ¿está bien? Como si fuese una idea general de lo que, más allá de después concretarlo en las estructuras o las combinaciones de sonido, empezar a pensar estas cosas que nos ayuden a diseñar, ¿no? Como si fuese una representación de algo más abstracto con alguna excusa, una especie de texto subliminal que está ahí dando vuelta y que a medida de eso se transmite. Está bueno, a veces sirve pensarlo de esa manera. No, incluso podría decir, aunque no sea una cosa narrativa, podría tener un texto, podría estar basado en una poesía, puede estar basado en una idea, puede estar basado en algún simbolismo, en alguna cuestión emotiva. Cuando hablamos nosotros de, en un momento, este momento es más tensionante, este momento es menos tensionante, este momento es rítmicamente más movido, y hay una aceleración, y hay una dirección clara hacia algún lugar, y hay otro momento que es estático, que el tiempo parece estar detenido. Eso como rasgos generales está bueno pensarlo, ¿no? Cómo estructurar en grandes partes ese tipo de cosas. Y eso puede venir de otro tipo de excusas, ¿no? Claro, no referencial, totalmente. O sea, quizás como excusa para cada quien, para empezar a darle forma a esto. Después si eso se transmite es otra cuestión. Alguien puede pensar, no sé, está representando, no sé, un conflicto amoroso entre dos personas. Qué sé yo, todo en una especie de relato resumido, este, evocando esas situaciones, un momento de encuentro, un momento de paz, un momento de conflictivo, un momento de ruptura, un momento de sazón, y qué sé yo, y eso te estructura. Bueno, ¿cómo me imagino yo un conflicto? Bueno, algo que va creciendo, que se va haciendo caótico, qué sé yo, pum, explota. Después otro momento de, no sé, podría darle uno cualquier tipo de significado. Ahora que quien escucha luego se imagine lo mismo, quizás sea muy difícil, pero es una excusa para estructurar. Obviamente, no irse a algo tan puramente subjetivo que no tenga nada que ver, o sea, en donde se olviden directamente del ritmo, de la textura y todo, y empiecen a tirar sonidos como se les ocurra, porque, digamos, que quede solamente en su cabeza y después tiran sonidos ahí sin ninguna coherencia desde lo sonoro y musical, bueno, va a ser básicamente algo sin demasiado sentido. La coherencia, básicamente, y que es lo que nosotros vamos a evaluar, tiene que estar desde lo sonoro. Ahora, cualquier otra cosa que le quieran agregar, está bienvenido, y sobre todo si sirve como excusa para plantear ideas para el diseño, ¿no? Yo la otra vez les contaba de un profesor mío de composición, que tenía como sus clases magistrales a los iniciados en la carrera de composición musical, y eran 2 horas de él hablando de anécdotas de cosas totalmente cotidianas, qué sé yo, de experiencias de viajes en tren, no sé, en el interior del país, donde transitaba no sé, varias horas en un paisaje, y todo el cuento terminaba en cómo ese transcurrir del tiempo y los sucesos que pasaban en ese viaje eran un sinfín de ideas que podía traspolar a lo musical. Desde, no sé, hacer tener algo, cada cuánto pasaban los postes de luz de no sé qué, el perfil de las montañas y la relación de colores en la perspectiva y no sé, la planicie y qué sé yo. Bueno, todo eso era traspolado a una idea musical. Y digamos, así podría uno valerse de excusas para conformar, digamos. ¿Por qué había esas relaciones tan, no raras, digo, pero por qué venían esas anécdotas a colación? Y bueno, porque está vislumbrando estructuras de organización en aquello que percibimos. Y cómo tomar ese tipo de organizaciones de las cosas, pasarlas a cualquier lenguaje, digamos. A ver, otro. Vamos a ver alguno ya que estamos Sí, escuchando varios. ahí Sí. digo, en esto que planteabas de la justificación sonora o que un Ujú. tercero entienda eso, Sí. también eso está dado por
por el desarrollo discursivo que se haga de eso, ¿no? O sea, Ujú. yo vengo y hago, con el ejemplo que vos decías, bueno, vengo y en el medio de este audio tiro un sonido, no sé, de un vaso roto y digo, bueno, acá está la pelea, eso Claro, no justifica claro, ¿no? El desarrollo, el devenir de sonidos que van hacia algún lado, que van construyendo ese relato, exactamente. eh, que me llegan a cierto nivel de tensión, porque en definitiva lo que yo estoy buscando es generarle al oyente tensión, si es lo que quiero Claro, claro. generarle. Sí. Tensión y atención. Claro, Lo importante acá es lo fundamental y lo complejo a su vez, es el manejo de la atención y otra cosa que es, parece también obvia, pero es la percepción del paso del tiempo. Esto es fundamental. Cuando yo decía una parte estática, significa que a quien escucha sienta que justamente el tiempo no transcurre, que la cosa está detenida, o de repente está detenida y empieza a haber un movimiento, o sea que y en ese movimiento hay una dirección, hay una intención de ir hacia, es algo que me proyecta, en esa proyección uno empieza a movilizar, se entiende ese movimiento, yo tiriririririririri. Bueno, en ese ejemplo estúpido estoy haciendo que algo se dirija hacia. ¿Por qué? Porque es un primer sonido, después un sonido tímbricamente igual, con un pasito de altura más agudo, después el siguiente tenía el mismo comportamiento, o sea, era más agudo que el anterior, el cuarto era más agudo que el anterior, y ese parámetro es el que iba cambiando. Bueno, eso, cualquiera que lo escuchó, se da cuenta, eso va para arriba. ¿Arriba de dónde? Si son sonidos, no va arriba de nada. Va en una dirección porque tiene una coherencia, tiene una relación con el grado anterior, el paso es el mismo, es como una escalerita, y eso direcciona, ¿no? En este ejemplo tan pequeñito, podría hacerlo con una combinación de parámetros que me lleven hacia algún lugar, de repente esa dirección proyectada con una velocidad es interrumpida abruptamente por un silencio, qué sé yo, son cuestiones, digamos, prevengo, ahí va, se detiene, eso genera también una tensión, algo que estaba proyectado, que se anticipaba, es algo nuevo, es una interrupción de aquello que estamos previendo que iba a suceder, ¿no? La sorpresa, empezar a trabajar con eso. Cuanto más sorpresa hay, cuanto más información hay, se supone que el tiempo se percibe como transcurriendo más rápido. Entonces ese vínculo entre lo repetitivo, lo novedoso, lo sorpresivo, se va manejando la cuestión temporal. Obviamente también cuestiones vinculadas al movimiento, que se pueden traspolar a esas ideas que hablamos hoy. Vamos a ver si este creo que tiene. Ah, sí, es un mob, así que tiene imagen. Ahora les cuento cómo funciona esto. ¿Qué dicen? No. Le voy a poner. Espera, no le voy a dar play, les muestro por qué está esto con un video. Esto es lo que nosotros llamamos una partitura. Nosotros, sí, y muchos más, llaman una partitura analógica. Esto es una representación gráfica de aquello que está sonando, como si fuera la partitura tradicional de pentagramas y qué sé yo, bueno, pero al no estar trabajando sobre un lenguaje musical tradicional y sonidos más abstractos, si se quiere, lo que estamos diseñando acá es una partitura que es análoga en alguna medida a aquello que suena. Por ejemplo, tiene la representación en el eje horizontal del tiempo. Acá pasaron de 0, acá pasaron 23 segundos, acá pasó 1 minuto 40 y qué sé yo. De repente, y acá en el sentido vertical está organizado, uno podría decir la frecuencia, también le podría llamar el registro, y se ordenan los eventos sonoros en el registro. Suponemos que este es más grave, este está en registro medio como este es un registro muy agudo. No sé, suponemos, no sé si va a funcionar, pero está puesto de esa manera. Después, cada uno de los sonidos está representado con una gráfica, un color, acá tienen como una especie de fondo, que acá está definido como planos, ¿no? Plano primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, según el color. O sea, quiere decir que a su vez, determinar en qué plano perceptual está planificado y esbozado en esta gráfica, en esta partitura. El paneo,
o sea, algún trabajo espacial, en principio bastante simple, de izquierda a derecha, dado por estos pequeños aditamentos sobre el gráfico. No sabemos si la forma gráfica de estos elementos tiene alguna analogía con lo sonoro, qué sé yo, si digo, bueno, esta es la dinámica, o es la altura, no sabemos. Pero podrían esbozarse alguna suerte de relación o vínculo entre el dibujo, la gráfica elegida y aquello que representa a nivel sonoro. Obviamente no puede representar todo, es un recorte, pero en general la partitura analógica trata de representar aquello que es más pregnante a nivel perceptual del sonido. Y también está representado lo formal. Dice que esta sección, hasta los 23 segundos, es la introducción, esta es una parte A, esto es un puente, quiere decir una transición a otra sección, que es la parte B, y acá no sé qué dice, la parte A nuevamente, y una coda o final. Bien, vamos a escuchar esto, a ver qué pasa con el ejemplo. Y, ahí vamos. Y la liñita del medio se supone que es la posición en el tiempo. Pero esperemos.
Bien. Bueno, se entendía, hoy recién decía, lo formal es muy claro, o sea, se ve en la gráfica, pero más allá de que se vea, porque a nivel gráfico podemos poner lo que querramos. El tema es que eso se escuche, ¿no? Era lo que decíamos en relación a la propuesta y aquello que suena. Bueno, acá decidió, esto es una introducción, esto es un A, esto es un puente, es un B, nos guste, no nos guste, esté más lindo, más feo, más logrado, menos logrado. Se escucha un A, se escucha un puente, se escucha un B, y se escucha la vuelta en A. Y después una pequeña... Bueno, la coda es un poquito más discutible, pero ponele, están los elementos. Yo decía que no hay demasiados sonidos. Hablábamos hoy de lo estático y lo dinámico. Esta zona que escuchábamos recién es claramente estática. Fíjense, 1, 2, 3, 4 sonidos, 5, ponele. Elementos, la repetición, quizás demasiado literal, ¿no? Una cosa que se repite mucho. Como no es necesario, digamos, para generar este estatismo de algo detenido. Bueno, justamente la repetición literal es el sinónimo de la detención temporal. Digo, tampoco está asociado a pocos elementos lo estático. No, claro, no. Es lo que ese eligió comportamiento. acá el compañero. Ese comportamiento. Vos podés tener 1000 sonidos, pero que se comporten de manera estática. O sea y acá claramente el movimiento, ¿no? Para que se me chifla acá. Ahí va. Esta zona de acá, el B, claramente contrastante con las otras dos, más corta, fíjense que es más corta en duración entre los AES que lo rodean, es mucho más corto. ¿Pero por qué es más corto? Bueno, porque tiene más información, pasan más cosas, tiene más movimiento. Es coherente que esto dure menos. No mucho menos, pero un poco menos. ¿Por qué? Porque la carga de información es mayor. Entonces, si esto durase mucho, o igual o más que las otras secciones, quizás se quede como desproporcionado, porque es igual de largo, pero con más información, a nuestra percepción es más, ¿no? Entonces, esto también es una cosa difícil de medir y se hace con la experiencia y qué sé yo, que es, bueno, ¿cuánto es lo mínimo necesario para comunicar una idea y cuándo ya es suficiente? ¿No? Esa distribución o elección en, bueno, necesito para que esto se entienda decirlo de esta manera tantas veces, y cuando yo lo dije demasiadas veces ya está aburriendo, cansa, es redundante. También esa medida era difícil de encontrar. Pero escuchemos esta mínima sección de 1 minuto, como hace el creyendo de tensión y por qué se da ese crecimiento, ¿no? Que es claro, acá hay una dirección, va hacia algún lugar. Va, no importa, pero va.
claro, el movimiento. La misma estrategia para entrar y salir de la sección, que es para pasar del A al B, tengo un momento de transición en donde conviven elementos de ambas secciones, o sea, mantengo algunos elementos que venían de A, cuando nace o surge el B, y al revés, queda un elemento de B al final, en el momento que vuelve y retorna el A inicial, ¿no? Ese momento de convivencia, de transición, no abrupta, sino, bueno, es abrupta sobre todo por cómo termina el B, pero digo, no hay un silencio, que podría haber sido otra elección, y bueno, en fin, cuestiones. Vamos a escuchar un ejemplo más. Perdón, una cosa. Acá estaba dado, claramente hay un crecimiento de intensidad. Uno puede decir, bueno, ¿por qué suena? ¿A dónde va? Bueno, cada vez es más fuerte. ¿Es simplemente porque le subió el volumen? No, claramente no, no alcanza con... En general, cuando uno quiere hacer un creyendo, algo que va en una dirección hacia arriba, digamos, algo que crece, que se hace más grande, que se hace más tensionante, no alcanza ni por nada a subir volumen. Acá se están dando, que es lo que en general resulta, una combinación de parámetros en la misma dirección. Es decir, va subiendo progresivamente el volumen, va aumentando progresivamente en la misma tipo de curva la densidad cronométrica. Obviamente eso sí implica que cada vez se acerquen más los ataques, están más cerquita, hay un incremento del registro, se combinan parámetros para lograr eso. Uno solo no alcanza, porque si la dinámica aumenta, pero todos los demás se quedan quietos, no voy a escuchar que va. ¿Por qué? Porque es uno contra todos los demás parámetros. Entonces necesito mover en la misma medida, en la misma dirección y con la misma intención varios elementos al mismo tiempo, ¿no? Crece el registro, crece la dinámica, crece la densidad cronométrica, etcétera, etcétera. Siempre eso funciona solamente en combinación. Es una cuestión lógica. Digamos, somos 20. Digo, yo salgo corriendo para un lugar y no se va a percibir que todo va en esa dirección. Se va a percibir que yo voy en esa dirección y se va a percibir mejor que todo el mundo se quedó. A ver. Bueno, y si vas y volvés, sería una variación. Exacto. Me dejaron solo. Otra vez. Otra vez me dejaron solo. Vamos a escuchar este de Laura. Último ejemplo por ahora y volvemos al escrito. Acá hay una partitura, pero estática. No es muy feliz la partitura. Está dividido en 3 secciones. A ver si invoco acá. Debe ser esta la primera, esta la segunda y esta la tercera. Ahora vamos a ver si invoco como ir pasándola con el sonido, ¿no? La partitura no es obligatoria. Sirve hacerla. Sirve hacerla no para demostrar, mira qué linda partitura que hago, sino como una especie de bosquejo, diseño, anteproyecto, donde uno plasma las cosas para ordenarlas. Verlo, ver las duraciones, veo que hay una acumulación, veo muchos elementos, y a la vez puedo medir a nivel visual, también sirve a veces, ¿no? Este trabajo no, Y a ustedes les va a servir tener como una guía de... Sí, el pentagrama Rivadavia, sí, ¿cómo que no? ¿Se acuerdan del pentagrama Rivadavia? Vamos, este es un trabajo de 5 puntos. Vamos. Laura Ramos, ahí va.
Bien. Otro ejemplo, de nuevo insisto con la coherencia estética. De nuevo sin entrar en la cuestión del gusto, me gusta más o me gusta menos, que no es lo que vamos a evaluar, aunque eso naturalmente va a estar presente, no es algo que evaluamos, pero sí la coherencia estética. Acá los sonidos tienen como una factura, un universo común, una tímbrica especial que los hace coherentes en que estén todos juntos, digamos. Si bien son elementos, digamos, los planos se distinguen, cada sonido es diferente al otro. eh, Acá está muy bien usada la reverb Está bueno. La para reverb, crear fíjense otros que espacios. hoy hablamos de trabajo con el espacio no verosímil. Acá algunos sonidos tienen reverb y otros no. Es como que si se ubicasen algunos en espacios diferentes. Están conviviendo no solo sonidos diferentes, sino espacios diferentes, múltiples espacios. Eso también es totalmente viable. Hay modificaciones de los espacios en el tiempo. Hay un trabajo también muy consciente de la variación de los sonidos, ¿no? De nuevo, siendo pocos elementos, siendo claros, no teniendo demasiada variación típica, tienen como un pequeño movimiento donde no está tan presente la literalidad. ¿Está bien? Hay como un trabajo, digamos, está bueno en otras razones porque además es tímbricamente muy fino, digamos, tiene, los sonidos están bien realizados, están buenos, son potentes. Eso también, digamos, acá hay una relación que a veces también es compleja de definir. Uno puede tener un sonido muy potente en el sentido que es intrínsecamente complejo, tiene mucha información, varía mucho, tiene mucho carácter y todo, y que casi simplemente con ponerlo ahí ya dice mucho. O sea, en esa potencia va a llamar la atención, va a ser pregnante, etc. Y por el contrario, con los sonidos muy simples, que son sonidos que hacen tic, tic, es mucho más importante lo que está pasando en la estructura, como ese sonido, porque por sí solo, un tic, no dice mucho, lo tiene que decir en relación al contexto, en relación a cómo se vincula con los demás. ¿Está bien? Eso también es un modo de regular eh, el material, ¿no? Eso hablamos también hoy de hasta cuánto da un material. Bueno, un tic, qué sé yo, es algo que esté puesto en una estructura rítmica compleja y en complementariedad con otros, o tenga un porqué en el lugar en el que está, es más difícil de sostener. Un sonido muy complejo, a veces es difícil de sostener en el sentido de difícil que se vayan las manos, o sea, este, quedar embelesado o embelesada con ese sonido y usarlo al hartazgo porque está bueno y bueno, ya está muy lindo, pero ¿y qué está haciendo? Está bien, me lo mostraste, está buenísimo. ¿Y para qué? ¿Para qué está ahí? ¿No? Todo tiene que ver con eso, Bien. tiene que ver con el contexto de por qué cada sonido está donde tiene que estar. Fíjense también en el registro que no se superponen en el Claro. registro, o sea, no se enmascaran los sonidos, eso es muy importante porque yo pongo dos, tres sonidos superpuestos en el tiempo, pero si comparten mucho espectro, seguramente va a haber ahí un híbrido no deseado, o sí deseado, se podría buscar
esa búsqueda también de un timbre nuevo a partir de varios sonidos, Ujú. pero en este caso está muy claro el registro y el espacio de cada uno de los sonidos que utilizó el alumno acá. Habíamos hablado del registro como una de las posibles estrategias para separar configuraciones. Acá el quit, no sé cómo dice la cuestión, es definir las configuraciones. Porque básicamente estás definiendo las unidades de sentido. O sea, bueno, así como hacer una melodía, bueno, si no vamos a usar melodía, no vamos a usar altura, ni siquiera, qué sé yo, bueno, ¿cómo haces la configuración? ¿Cómo conseguís que un conjunto o un grupo de sonidos se perciban como una unidad y puesto sobre cualquier otra cosa, va a mantener esa identidad, los voy a poder seguir y van a tener un nivel de pregnancia? Y después, justamente, vincularlos a los otros planos y empezar a establecer esa jerarquía. Bueno, el primer plano es un acompañamiento, pero lo primero es encontrar al elemento, digamos, aquello que cobra sentido. Voy a nuevamente volver Voy a volver, si no estoy redundando, hoy hablamos de la redundancia. Voy a volver al documento para. Uy, ahí está. ¿Qué se va a.? Esto, obviamente, lo vamos a subir y les va a quedar, pero bueno, ya que estoy, lo repaso por si tienen alguna duda con esto. Vayan preparando la batería de preguntas. Lo que vamos a evaluar de los trabajos. Acá son muchas cosas y es esto, digamos, por eso también nos demora tanto las correcciones y todo, porque no, estamos evaluando múltiples cosas en los trabajos. O sea, de nuevo, lindo feo no va a terminar, no va ni a empezar ni terminar en lindo feo. O sea, pues un trabajo que a mí me puede parecer, algo chico le puede parecer horrible y sacarse un 10. Eso no es un problema. Ahora, ¿es coherente, no es coherente, es pertinente, no? Ahí está la cuestión. El nivel de definición me refiero a, bueno, cuánta minuciosidad hay en establecer o definir cada uno de los parámetros y comportamientos. Entonces, bueno, los sonidos son así. Tengo 5 grupos de sonidos, un conjunto de sonidos que son de esta manera. Tienen esta altura, tienen este nivel de tonicidad, tienen este espectro, tienen este timbre, tienen este comportamiento dinámico, tienen esta evolución espectral, cada una de las cosas de este grupo. En contraste, el grupo 2 son estos sonidos que tienen tal y tal y tal y tal característica. Bueno, con el ritmo voy a plantear una sección A en donde voy a utilizar una rítmica regular, voy a construir una célula rítmica que se va a repetir a lo largo de toda la sección con mínimas variaciones de aumentación y disminución y qué sé yo. En la parte B el ritmo va a ser tal y cual cosa. Las configuraciones texturales van a ser estas, ting y ting, que van a ser, ¿por qué son así? Bueno, todo lo que hablamos de textura, todo lo que hablamos de ritmo, tiene que estar definido de esa manera. ¿Cómo se van a unir los sonidos? Por contraste, porque se parecen, en qué se parecen, por qué un plano va a ser así, cómo voy a utilizar el registro. Bueno, cuanto más detalle haya en la propuesta, o menor, eso se va a evaluar. La originalidad, bueno, justamente, en el uso de, no solo, bueno, voy a hacer un ritmo binario y va a haber una configuración que va a ser aguda y otra va a ser grave. Y en la parte B, no sé, va a quedar una sola, bueno, esto no es muy original, digamos. En el nivel de, esto hay que tener siempre cuidado de no pasarse la originalidad, está siempre a un paso de la incoherencia, que es lo preocupante. Yo prefiero que dejen de lado la originalidad, vayan a lo seguro, pero que se tiene que transmitir. Tiene que ser algo que se pueda seguir, que se pueda comprender. ¿Está bien? Entonces, si quieren aflojarle algo, aflojarle a la originalidad. El nivel de complejidad, de nuevo, también obviamente no es re complicado porque tiene 5.000 sonidos y el ritmo súper difícil, hace todo esto. Esto es también, la complejidad no necesariamente es cantidad, digamos, tiene que ver con la calidad
y con la razón de ser, ¿no? Coherencia de la propuesta, bueno, esto. Si, bueno, quiero hacer una introducción de 5 minutos y la parte A va a durar 20 segundos. Y eso no es muy coherente. Está bien, está escrito en la propuesta lo que quieren hacer y quizás suene perfectamente, pero no tiene sustento, digamos. Hay cosas que supongo nos daremos cuenta si pueden funcionar o no, ¿no? Desde la propuesta. Obviamente, súper importante, y esto ya lo aclaro, y en las correcciones va a suceder, que va a haber cosas que, las dos cosas van a suceder. Va a haber cosas que proponen que no suenan y cosas que suenan que no propusieron. ¿Está bien? Yo hoy tiraba un ejemplo, ustedes podrían hacer un algoritmo, un soft, que agarre de su disco rígido 120 sonidos y lo disponga en el tiempo de manera azarosa, ¿no? Que incluya superposiciones y así, azar puro. Bueno, y traen eso. Cuando escuchemos eso, ¿nosotros qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar elementos, vamos a escuchar la característica de cada uno de esos sonidos a nivel tímbrico, todo lo que hablamos. Va a tener una forma, va a tener un ritmo, va a tener una textura, va a tener todo. Es imposible que no lo tenga. O sea, la cuestión es cómo ustedes controlan o no eso que necesariamente va a estar presente. Yo pongo 3 sonidos y estoy definiendo un ritmo. Estoy definiendo una configuración textural y qué sé yo. Y bueno, lo quise hacer, no lo quise hacer, se entiende, no se entiende, llega a ser lo que quise. Bueno, ahí está la cuestión. O sea, no van a poder escapar de tener que hablar de estas cosas porque estas cosas están. No hay manera de decir, bueno, mi obra no tiene ritmo. Eso no existe. No existe. No, la textura no quise hacer nada. Bueno, no quisiste hacer nada, lo hizo el trabajo por vos. ¿Está bien? O sea, no al lugar, no trabajé la rítmica, no trabajé la textura. Bueno, entonces se autotrabaja. El diseño y la utilización de, bueno, ¿qué puse acá? El diseño y la utilización de 2 puntos. Cualquier cosa. Está mal redactado. Relaciones acústicas entre los sonidos, textura, ritmo y forma. Bueno, obviamente, todo lo que hablamos de los elementos. Relaciones, bueno, las entregas, qué sé yo, esto es más formal. La calidad de los sonidos. Acá vamos a apuntar la calidad de los sonidos. Es muy, muy difícil que admitamos un sonido reventado y qué sé yo, salvo que esté recontra justificado. Mi estética es trabajar con sonidos reventados. Bueno, No, si suena bien. ese lo corregís vos, ¿eh? Tiene que estar recontra configurado. Bueno, pueden venir con una estética de 8 bits. Y ahí se sacan 2. La corrección, edición de los archivos, bueno, no importa eso, nada. Chao. El trabajo de espacialización también no existe. Le puse izquierda y derecha. No. ¿Cuál es la propuesta de espacio? ¿En qué espacio cuántos espacios va a haber? ¿Qué configuración va a estar en qué espacio? ¿Qué va a pasar con el movimiento? Esto tiene que ser una propuesta espacial. No, mandé uno a la izquierda y otro a la derecha, uno cada vez. Y dice ping, pum, ping, pum. Eso no es una propuesta de espacialización, ¿eh? O sí, y tendrás un 1,5 puntos. Duración del trabajo. Chin, chin. 2 a 4 minutos. 2 a 4 minutos. No sé qué les parece. No es mucho. Es más bien poco. Es mucho para nosotros para corregir. Yo creo que empiezan a poner 2 o 3 sonidos y en un momento les va a quedar corto. Bueno, creo que todos los trabajos que escuchamos duraban más de 4 minutos. No sé. Bueno, No. ¿Cuánto duraba este? 3 y pico, ¿eh? No, el Bueno, primero que escuchamos estaba en 2 este dura minutos. casi 5 dura este. Creo que uno solo duraba menos de 4 minutos. Bueno, le van a poner Primero, el nombre de Matu, fantasía. ¿Perdón? el primero que pasaste estaba Sí, en torno a los 2 minutos. sí. Igual cerraba, la idea cerraba bien. Sí, total. Ese es tiempo suficiente y necesario. La idea general, esto que hablamos hoy, si tiene bueno, cuáles son los disparadores, los objetivos, como contarnos así en poquitas palabras qué es lo que quieren transmitir, cuál es la idea. Pues no tiene que ser
una cosa muy rebuscada, qué sé yo. Quiero que se entienda. Quiero aprobar. Mi objetivo es aprobar. El esquema formal, hablamos hoy, esto tiene que estar. Esto estamos hablando del informe escrito, ¿no? Y después hacer la descripción específica acá, a poner todo. Esto, ¿no? La característica de los sonidos, su tonicidad, altura de registro, dinámica, aspecto, cualidad espectral, todo. Me había puesto acá, todo. Relación entre los sonidos, agrupaciones, familias, tipos de uniones, direccionalidades, etcétera. Esto ya también lo dije. Definición de la textura, cuáles son, cuántas configuraciones, cuáles son, cómo son, si establecen planos, cuáles son las jerarquías. Esto también en cada parte, ¿no? Bueno, yo lo puse acá en cada una de las partes, con esto no va. Lo tengo que revisar. ¿No? Esto es a nivel general y en cada una de las secciones. Porque bueno, decir, bueno, en la sección 1 tengo 2 configuraciones texturales, pero en la otra parte, a los 2 minutos, aparecen 2 más. Entonces, también indicar eso, es importante indicar qué hay en cada sección, ¿no? Y por qué las secciones van cambiando. La definición espacial, Ahí, espacial, características, perdón, planos sonoros, posiciones, sí. movimientos, trayectorias, pueden hacer dibujitos, o sea, este sonido va a ser así, uy, 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 da 3 vueltas carnero y vuelve. Sí. No, iba a decir que la sesión también, que no sé si lo pusimos para que tengan las marcas de las Sí. distintas partes. No, aquí lo Eh, pusimos. y en cuanto a los sonidos, lo que estaría bueno también es que hagan una nomenclatura en ese sentido. Digo, que no me aparezca un sonido que diga 23, 4, 34, Sí, 32, sí. elefante, sino que diga, bueno, el registro, qué sé yo, en el lugar donde ellos donde lo hayan ubicado, de la manera que lo hayan ubicado. Ujú. Registro grave, si yo lo quiero ubicar por registro de sonido, bueno, este sonido es registro grave. Claro. Si lo quiero ubicar por dinámica, bueno, sonido que crece en dinámica, no sé, tal sonido 1 crece en dinámica, qué sé yo, o sea, Bien. algo que dé cuenta de que Claro. ustedes analizaron ese sonido, si no queda como que, bueno, sí, en el escrito dice, en esta parte voy a usar 3 sonidos así, 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 y después Claro. capaz que ese sonido no es lo que ustedes imaginaron. Digo, Claro. para a la parte, al momento de corregirlo, digo, ¿no? Yo voy a corregir y si ustedes me dicen que este sonido tiene esta característica, yo le puedo decir si sí, si no, o si se olvidaron de alguna que por ahí es más pregnante o no de esos sonidos o de esa Ujú. acumulación de sonidos. Ujú. Exactamente. La forma de presentación es exactamente la misma, exactamente la misma, con lo cual esto lo voy a pasar por alto, va a tener un informe, obviamente, el proyecto, siempre el proyecto, y bueno, esto creo que ya no hay discusión, ¿no? No hay una entrega que no venga con un render. Este, digamos, el proyecto puede fallar, el render es un WAP, si falla es porque fallamos nosotros. Perdón, no puede fallar nada. No puede fallar nada, no quiero decir, ponele que pusieron 340 plugins BST del GRM que nosotros no tenemos. Bueno, no lo puedo abrir el proyecto. Ahora, el render lo voy a escuchar. Tiene que Sí, estar. claro. Y ahí puse también acá en aspectos, ¿Dónde está? si al final de todo, que si están utilizando algunos BST o plugins que no estamos Ah, brindando nosotros, la versión, que por favor adjunten capturas de pantalla. está bien. Bien. ¿Cuándo es la preentrega? Mira, ahí vamos. Empezamos la semana que viene. O sea, la semana que viene la preentrega. Así. Lo tiro así. Sin Sin anestesia. filtro. Sin atenuación. Sí, pero sonidos, Pará, por eso. porque si no. Corta la bocha. La, sema- la semana que viene, o sea, como siempre, lunes, esto ya también estamos, eh, ya saben cómo funciona la cátedra en el tema de las entregas. Lunes 23:59, fecha hora límite, fecha y hora límite de entrega. ¿Qué van a entregar la semana que viene? Los sonidos. No, los sonidos. Me corrijo. Sonidos. No los, porque no sabemos cuánto vamos a usar. Empiecen a buscar sonidos. Digamos, tenemos 2 estrategias. Podríamos empezar con la partitura, una planificación, un escrito donde me cuentan qué quieren hacer, o que lo pueden hacer, ¿eh? No estoy diciendo que no lo hagan. Si alguien se anima, tiene tiempo, tiene ganas,
de arrancar por ahí a bocetar ideas, si quieren me lo traen, incluso estoy pensando, no para la entrega, tráigamelo para el martes. El martes que viene, otra vez, nos encontramos conmigo, voy a dar otro teórico, esto no es un teórico, es una exposición del trabajo, pero la semana que viene que tenemos un teórico, si quieren traigan ideas y cosas que se les ocurre que quieren hacer o consultar, y lo charlamos el martes. Ahora, para el lunes traigan sonidos, traten de traer la mayor cantidad de sonidos, aunque sea sin tener demasiada idea de para qué. Pero traigan sonidos. Necesitamos empezar, bueno, obviamente es un montaje sonoro, lo que primero que necesitamos es tener sonido para hacerlo. Entonces, desde los sonidos nos pueden surgir ideas. Incluso nosotros, al escucharlos, podemos decir, mira, acá tenés, mira estos 5 sonidos, cómo se podrían vincular y formar una configuración y qué sé yo, y acá podrías explotar el tema de el registro y la evolución espectral y podrían hacer unas variaciones en este sentido. También nos pueden empezar a dar ideas a nosotros como capaz que no se nos ocurre nada, pero bueno, traten de traer sonidos interesantes. Si tienen algún objetivo, los quieren usar para algo, ya tienen alguna idea, mejor. Si no, entren a buscar sonidos, no cualquier porquería, ¿no? Algún tipo de criterio, que estén buenos, que se suenen bien y todo. No, inclusive alguna variación. Una Claro, previa de hacer variaciones de eso. Digo, la variación del sonido implica cierto control. Yo digo, este sonido está bueno, me gusta cómo suena, bueno, ahora quiero de este sonido 4 en diferentes alturas. Bueno, listo, pongo un pitch y digo, y ahí implica que uno ya entendió que uno de los parámetros que está modificando es la altura, puede ya imaginarse alguna cuestión, lo mismo si le pone un filtro, lo mismo si le pone cualquier cosa que haga una variación de un sonido que esté bueno. Sí. Implica ya empezar a meterle mano y a tener un grado de control de eso. Sí, estoy pensando, perdón, esto es en tiempo real, esto no se hace, pero como sé el título de la cátedra lo voy a hacer. Estoy pensando en que vengan con un mini informe, para no estar, como decía, los sonidos los tiramos así en la carpeta y arreglate, con el informe que empiece, como solo tenemos sonidos, con sonido 1 que se llama tal, y hacer una microdescripción, una descripción de ese sonido. Es un sonido tónico con el espectro tatititín, como empezar a ver, bueno, estamos entendiendo, a ver qué características tiene este sonido, ¿no? ¿Qué le parece, Fede, Diego? También podrían organizarlo si ya tienen imaginado que tal sonido va a la sección A y tal otro a la sección B, lo podrían encarpetar también. Ahí preguntaron si subimos los sonidos sueltos. No, bueno, tienen que ser una carpeta. Claro, acá, como- sigan esto ya saben cómo es ¿dónde está? Acá. Sería, Obviamente acá no el tendrán. informe es un PDF adentro de la carpeta informe. Bueno, acá no va a haber proyecto todavía ni render, con lo cual los sonidos igual los tiran acá dentro del proyecto. Hacen un zip que dice LS2 2020 turno X TP número 2, entrega 1. Esa es la entrega 1. Acá entregamos Fede y yo, mirá. Eso es. O sea, esto manténgalo por siempre jamás. ¿Por qué se dice por siempre jamás? Podrían en el mismo proyecto tirar los sonidos que ustedes consideren en la parte A y ponen una marca, parte A, después ponen una marca, parte B, y ponen a continuación en la línea del tiempo, ya no superponiendo, porque la idea es escuchar los sonidos individuales para después ir generando ideas. Poner una marca, parte B, y los sonidos que tienen pensados para la parte B. Está bien, Si bueno. tiene una excepción, un puente, lo que vayan ustedes considerando. También pueden entregar sonidos sueltos, como se mencionó anteriormente, con un pequeño descripción de cada uno de los sonidos, como para que ustedes, mientras más los analicen ustedes, mejor, más rápido van a solucionar el problema. Listo. Resumo. Sonidos que van a ir adentro de la carpeta proyecto, sueltos ahí. Obviamente sueltos no, porque después todo va dentro de esta carpeta y esta carpeta va zipeada, ¿no? Sí, igual acá que los siempre. sonidos. Y acá un PDF donde está la descripción de los sonidos que traen acá en el proyecto. ¿Está bien? Eso es. Cualquier cosa que sume a eso tiene que estar. Y además, si los montan, si hacen cualquier otra cosa, si en el informe además están las ideas y todo,
bienvenido. Pero mínimo eso. Sonidos sueltos acá adentro y en un informe el PDF con que simplemente describe a nivel acústico a esos sonidos. ¿Tienen altura? ¿No tienen altura? ¿Son graves? ¿Son agudos? La envolvente dinámica es tal, su espectro es así, y qué sé yo, todo eso.